Muy buenos días a todos y a todas. Para mí, de manera personal, debo comenzar diciendo que es un verdadero placer estar aquí con ustedes. No solamente por la actividad, por estar con ustedes, sino por estos miembros del panel. La magistrada Concepción, que la conozco, le decía por correo y por teléfono, pero que tuve el honor de conocerla hoy. Y el licenciado Camejo, que es prácticamente mi mentor en lo que es lo jurídico. Así que de verdad es que me siento muy halagado. Y nosotros ya llegando a este tema, que tiene que ver con la política criminal de la persecución de este tipo de delitos, implica por nosotros, evidentemente, enfocarnos en lo que es una política criminal, no solamente en la aplicación, en la persecución en sí, pero en la política criminal que tiene la República Dominicana, entendiéndose política como las instituciones, las decisiones, la visión, los objetivos que tiene la República Dominicana para perseguir estos delitos. Y teniendo aquí la titular de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros y a un abogado de ejercicio privado que se ha manejado en muchos casos de este tipo de persecución financiera, me parece que es realmente un lujo. Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar con usted, magistrada Karina, en cómo ve usted que en su división, en su dirección, en el Ministerio Público, se plasma lo que es la política criminal del Estado en cuanto a este tipo de, la persecución de este tipo de delitos. Gracias, doctor Maluf. Buenos días. Gracias a la Superintendencia de Bancos por esta iniciativa y también por la invitación, que de verdad estoy muy honrada de compartir con ustedes y sobre todo también al público que ha tomado el día de hoy para participar con nosotros. Primero me gustaría recordar un poco qué es la política criminal para poder poner en contexto cómo se traduce esto en el trabajo que realizamos en la Dirección Nacional de Investigación contra Delitos Financieros. Primero, la política criminal se establece desde el punto de vista de cuando, bueno, nos decía nuestro expositor anterior que el derecho penal necesariamente nace para poder garantizar la convivencia pacífica, la convivencia social. Aquella persona que no cumple esas reglas, entonces obviamente es apartado y naturalmente se verifica a través de esas conductas que el derecho penal proscribe. A raíz de esto, cuando suceden estas conductas, es que la política criminal se desarrolla para que el Estado pueda establecer, se pueda dar cuenta de cuáles son esas conductas que están afectando a la sociedad y que necesariamente entonces el Estado debe establecer lineamientos que puedan permitir que se maneje de manera adecuada esos fenómenos. Ahí entonces nosotros podríamos verificar y de hecho conectando con la ponencia anterior a raíz de los sucesos bancarios, de los fraudes bancarios que tuvimos, no solamente a Baninter, sino otros posteriores, se vio la necesidad de realizar una mayor actividad de regulación de las entidades de intermediación financiera. Pero también desde el punto de vista penal, porque recordemos que en el caso del Ministerio Público o en el caso de los temas penales, siempre son reactivos. Aunque hay una tendencia actual a la prevención, regularmente cuando el Ministerio Público entra al proceso, lamentablemente ya ha sucedido, porque son las reglas procesales. En ese sentido, entonces, a raíz de estos hechos, en el año 2016 se tomó la iniciativa desde la Procuraduría General de la República, en consonancia con la Superintendencia de Bancos, de conformar un equipo dentro del Ministerio Público que pudiera dar respuesta a estos elementos que estaban relacionados con los delitos financieros. Y es allí donde desde el Distrito Nacional nace la Unidad de Persecución de Delitos Financieros. Sin embargo, esta unidad solamente tenía un aspecto local del Distrito Nacional. Viendo entonces la incidencia de estos casos, no solamente en el distrito, sino también a nivel nacional, la Procuraduría General de la República en el año 2019 y siguiendo también en colaboración con el acuerdo que se había realizado con la Superintendencia de Bancos, inicia entonces la creación de lo que es hoy la Dirección Nacional de Delitos Financieros. Básicamente, la política criminal de la Procuraduría, obviamente tomando en consideración y recordando que es un mandato constitucional para el Ministerio Público, la realización de políticas criminales
establecidas específicamente para aquellos delitos que estén afectando, aquellas conductas que se traduzcan en aspectos penales y que estén afectando a la sociedad, desarrollar estas actividades, estas políticas que puedan permitir una respuesta adecuada a la ciudadanía con relación a esos delitos. En ese sentido, entonces, el Consejo Superior del Ministerio Público en el año 2019 decidió la creación de la dirección. Y básicamente, entre nuestras principales funciones está, primero, la de darle respuesta y de perseguir, procesar, investigar y obviamente procurar las sanciones penales de estos procesos que están, o de estas conductas delictivas que están expresamente previstas en la Ley Monetaria y Financiera. Sin embargo, y recordemos que las políticas criminales responden a fenómenos sociales. Como decía nuestro ponente anterior, naturalmente estos delitos financieros han ido perfeccionándose y han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, no solamente vemos que estos delitos financieros se manifiestan a través de conductas de las entidades de intermediación financiera o de personas que componen las entidades de intermediación financiera, sino también que hemos visto una gran incidencia en los últimos tiempos de personas aisladas a las entidades de intermediación financiera y que realizan lo que se llama la captación habitual de fondos de manera ilegal, la captación de fondos sin autorización. Todos conocemos que para poder tener acceso al ahorro público, necesariamente la Junta Monetaria debe emitir una autorización para ello, y para eso se necesita de cumplir ciertos elementos técnicos, ciertos elementos legales que están establecidos, y sobre todo con el objetivo de poder salvaguardar los ahorros públicos. Sin embargo, hay personas que realizan estas actividades sin tomar en consideración esta autorización. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Y naturalmente, en muchas ocasiones la ciudadanía, por desconocimiento, a veces por la promoción de unos intereses altos que naturalmente no responden a la realidad del mercado, se aventuran a realizar a poner en manos de estas personas sus ahorros. En ese sentido, entonces, el Consejo Superior del Ministerio Público, en el ámbito de competencia de la Dirección contra Delitos Financieros, también prevé que nos encarguemos de perseguir y procesar penalmente a las personas que realizan estas actividades. ¿Cuál ha sido, entonces, y me gustaría resaltar en este punto, la eficacia que hemos tenido respecto a estos temas? De hecho, nuestro mayor público o nuestros mayores procesos, los mayores procesos que hemos tenido en la Dirección de Financieros han sido precisamente estos últimos. Aquellas personas que se dedican a realizar actividades de intermediación financiera no autorizadas, que captan valores, ya sea para colocarlos a través de las denominadas financieras, o como la gente le conoce, financieras, antes de la promulgación de la ley de intermediación, la ley monetaria y financiera, y también eso lo hemos visto de hecho desde la pandemia, desde la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia hasta nuestros días, la colocación de esos ahorros públicos a través de mecanismos electrónicos, o a través de inversiones formación de capitales para hacer inversiones a través de mercado de valores o a través de mecanismos electrónicos. De hecho, y es algo que en el equipo que conforma la Dirección de Financieros nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos, porque a pasos lentos, pero hemos logrado que el sistema legal dominicano tome conciencia de que estos tipos de delitos financieros no se implica simplemente dinero, o sea, no implica el hecho de que una persona le dio a otra sus ahorros o le dio a otra su dinero para hacer algún tipo de negocio que está regulado o que debería estar regulado por la Ley Monetaria y Financiera, sino también que hemos logrado que el sistema legal pueda comprender que estos delitos tienen una importancia capital, porque tal y como refería el doctor Fermín en la ponencia anterior, no solamente afectan el patrimonio particular de la persona que está cediendo sus fondos, sino también que afectan el orden socioeconómico y que realmente tienen una
incidencia importante en lo que es la situación económica de todo el país y obviamente nos va a afectar a todos, siendo delitos que afectan bienes jurídicos supranacionales. De hecho, un proceso del que nosotros también nos gusta resaltar, porque entiendo que expresa de manera muy tangible el hecho de que se ha ido tomando importancia o que se ha desarrollado una conciencia capital sobre esto, sobre la afectación de estos delitos financieros, es que el año pasado pudimos lograr la extradición de un ciudadano dominicano que había realizado intermediación financiera no autorizada a través de una entidad, de una sociedad comercial. Esta persona aprovechó el prestigio que había acumulado a raíz de haber gestionado en algún momento una financiera. Y en el momento que tuvo la necesidad, se vio la regulación cambió, que fue cuando se votó la ley monetaria y financiera, y obviamente esta persona debió de haber, con todo su equipo, conformado una corporación de crédito. Simplemente lo que hizo fue que engañó a las autoridades administrativas y decidió continuar sus actividades de captación por fuera. Luego, cuando naturalmente la conformación de estas entidades llega a un punto que es insostenible por el hecho de que se pagan más intereses que lo que produce el dinero, naturalmente, y que es lo que tradicionalmente se llama pirámides. Entonces, esta persona huyó hacia Rusia. Y de allí entonces, con la colaboración de las autoridades rusas, específicamente del Ministerio Público y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de Rusia, una vez que fue arrestado, se logró entonces el año pasado su extradición y actualmente estamos en el proceso de litigio para poder verificar su responsabilidad penal. En ese sentido, entonces, creo que es un punto importante desde la óptica del Ministerio Público que como política criminal se ha adoptado que haya un Ministerio Público específicamente dedicado a dar respuesta a los ciudadanos respecto a estos delitos financieros. No solamente por la importancia de ellos, porque recordemos que la mayor parte se realizan a través de sociedades comerciales, sino también por el hecho de que últimamente la incidencia se ha resaltado en cuanto a estas captaciones ilegales. Muchísimas gracias, magistrada, por su respuesta. Y para traer al licenciado Camejo, digamos, a la conversación, licenciado, desde el punto de vista del ejercicio privado suyo, que ha tenido participación en varios casos de persecución de ilícitos financieros precisamente, ¿cuál considera usted que debe ser, desde su perspectiva y experiencia, los puntos fundamentales que debe enfocarse una política criminal en cuanto a la persecución, o diría yo, prevención incluso, persecución y finalmente sanción de este tipo de ilícitos? Bueno, antes que todo, quiero agradecer la oportunidad que me ha dado la Superintendencia de Banco y la Consultoría Jurídica por tener esta pequeña presentación, exposición ante ustedes, para hablar de las experiencias que he tenido en el ámbito de la persecución de los delitos financieros desde el sector privado y muchas veces de la mano del Ministerio Público como precisamente el persecutor y implementador de la política criminal. Mira, básicamente hay dos pilares fundamentales, pudieran ser tres, pero me voy a referir a dos en particular. El primero es que, si bien es cierto que el Ministerio Público, por mandato constitucional, es quien tiene a cargo la formulación e implementación de la política criminal, el Ministerio Público en los últimos años, debido a la carencia legislativa que tenemos, porque para nadie es un secreto la situación que hemos vivido de hace 15, 20 años con el nuevo Código Penal, que, dicho sea de paso, tuvimos la oportunidad en el año 2014 con la 550-14 de tener esperanza de tener nuevos tipos penales en nuestro ordenamiento y fortalecer los preexistentes. Y desde un punto en particular, un tipo penal en particular que es como el arroz, la habichuela y la carne de la persecución de los delitos económicos, que es la estafa. Ahí vemos una serie de vertientes de la estafa que precisamente nos dan una idea del andamiaje que se necesita para poder combatir los delitos económicos. El Ministerio Público no puede trabajar con un ordenamiento legislativo
precario. Hemos estirado por años la estafa, hemos estirado varios tipos penales, hemos tratado de conjugar a través de normas dispersas, como por ejemplo en el caso de los delitos electrónicos que inciden en las transacciones financieras, como por ejemplo estafa utilizando medios electrónicos que te prevén la ley 5307. Pero si no contamos con un andamiaje que nos permita trabajar y accionar y perseguir las distintas inconductas que afectan y lesionan el orden económico y financiero, a la larga, todas estas nuevas vertientes criminales, inconductas que cada día entran al sistema. Recientemente vimos estructuras piramidales y la respuesta a una estructura piramidal es ¿qué? La estafa, el abuso de confianza, que, dicho sea de paso, tienen las dificultades en la tipología para poder accionar y procurar la debida sanción al tipo, a la conducta que se manifiesta a través de esos comportamientos y que no están claramente tipificados en nuestro ordenamiento. En adición, hay una parte muy importante, y yo diría que, al igual que la anterior, que no depende del Ministerio Público, porque el ordenamiento legislativo depende de otro poder, es también algo que tampoco, en cierto modo, depende del Ministerio Público, sino que tiene que ser fruto de una especie de pacto social, para decirlo de esta manera, entre los actores del sistema judicial. Al inicio, en la presentación anterior, José Lorenzo trajo a colación el caso Van Inter. El caso Van Inter quizás fue el que aplicó toda la dogmática de derecho penal económico que existía en ese momento. La ley 183.02 apenas tenía 1 año o 2 años de haberse promulgado. Teníamos también el Código Procesal Penal en ciernes. A José Lorenzo y al equipo de la Administración Tributaria le tocó la parte más difícil, que es arrancar con un folleto, diría yo, que se llamaba Código de Procedimiento Criminal, que cuando tú lo abrías tú decías, bueno, ¿por dónde que me voy? Si es por aquí, por allá. Y el manual operativo para tú accionar penalmente era sumamente complejo. Tenía todo un sistema, un andamiaje arcaico. En mi caso, me tocó la bendición de que el caso Progreso, que fue, si bien obviamente tuvo la participación del Ministerio Público, en nuestro caso todo arrancó con el Código Procesal Penal. Y fue para mí una delicia. O sea, lo que iniciamos con esa normativa fue una delicia, o sea, arrancar con eso, vale redundancia. Ahora bien, ¿cuál es el problema que existe en la actualidad? En aquel entonces, los tribunales, el órgano persecutor, la sociedad en sí misma que sufrió los embates de los fraudes bancarios y que hemos tardado años pagando ese déficit financiero, ese hoyo financiero, entendió la problemática. Y al momento de sancionar estos ilícitos, los resultados están ahí. Las sanciones fueron ejemplares. El efecto disuasivo fue bastante marcado porque, obviamente, si bien se aplicaron una serie de normas prudenciales y correctivos en el sistema, e incluso reglamentaciones para complementar la ley 183-02, también hubo un factor disuasivo fruto de las sanciones ejemplares que se dictaron a propósito de esa ley. Cabe resaltar que la ley 7202 en aquel momento, que era la de lavado de activos vigente, también tenía poca vigencia, y los primeros casos en los cuales se aplicó esa normativa y se obtuvieron precedentes importantes para combatir los delitos económicos y aplicar la figura del lavado de activos, el tipo penal como tal, surgieron de estos casos. En la actualidad, veo con profunda preocupación que ya el tratamiento judicial del delito penal económico está muy atenuado en cuanto al aspecto sancionador.
Y eso es preocupante, porque una buena estructura, una buena organización de la política criminal depende de cuál es la respuesta que tú tienes de parte de los jugadores. Los jugadores actualmente, vemos, como digo, con profunda preocupación, el hecho de que te pasas toda una investigación de un delito penal económico, de un delito financiero, que son de las investigaciones más complejas que existen, porque a veces, como decimos popularmente, hay que caerle atrás al dinero, buscar, organizar la prueba, romper con los paradigmas de la presunción de inocencia. Y eso conlleva todo un largo proceso de organización, de investigación y de formulación de una acusación, un requerimiento conclusivo que tenga la fuerza suficiente para, como bien señalé anteriormente, romper, destruir la presunción de inocencia. Sin embargo, la respuesta muchas veces del jugador es algo inconcebible. Y lo digo que inconcebible porque, si bien es cierto, muchas veces dicen, bueno, si no hay sangre, no hay por qué, no tiene que haber prisión. Si no hay un elemento perturbador social mayor y de que tenga una connotación pública significativa, los jugadores normalmente lo que están haciendo es simplemente te doy una suspensión condicional de la pena. Y tú dices, cuando tú tienes una víctima en un ilícito penal económico, en un ilícito que se ha ejecutado a través del sistema financiero, esa víctima, cuando va al tribunal procurando no solamente el resarcimiento económico, sino el resarcimiento desde el punto de vista moral, no encuentra ese resarcimiento. Y lo digo no como una crítica al sistema judicial, lo digo llamando la atención de que en ocasiones tuvimos en la historia judicial, jurídica dominicana, como el caso del primer decenio de este siglo, el tema de los fraudes bancarios, recientemente la persecución de los delitos tributarios, que también causaron un efecto disuasivo y una visión distinta del contribuyente a evitar la persecución. Nos encontramos también entonces con una respuesta del juzgador, de los juzgadores, muy atenuada, donde precisamente lo que decía José Lorenzo, que buscaba la defensa en el caso Baninter, era precisamente que yo no tenga que pasar un solo día de reclusión. Y muchas veces en este tipo de fraudes financieros y económicos, se produce una insolvencia virtual o material del autor del hecho punible. Y cuando tú te encuentras con una decisión que te sanciona con una pena suspendida y al mismo tiempo te encuentras que la sanción económica es inejecutable, pone siempre en manos de la víctima la definición del proceso. Y eso precisamente no tiene asidero dentro del punto de vista dogmático de la pena, el efecto de la reparación integral que debe sobrevenir del ilícito y la reparación que debe recibir la víctima, y el efecto disuasivo de una condena para evitar la repetición de la inconducta. Para mí esos son dos elementos fundamentales en la estructuración y organización de una política criminal, sobre todo cuando el Ministerio Público, que tiene que formular e implementarla, tiene estas dificultades para definir cómo accionar desde el punto de vista de esa implementación y esa formulación que pone la Constitución y el Estatuto del Ministerio Público en sus manos. Muchas gracias, Julio. Magistrada, volviendo a usted mencionaba ahorita el tema de Rusia, creo que fue de una extradición, ¿no? Y pensando ahora en los delitos financieros, que como antes, mejor dicho, no es como antes, donde se habla de la territorialidad, de la comisión, que ya incluso se puede cometer estafa ilícito desde la China y sus efectos se sienten aquí.
¿Cómo dentro de la política del Estado y del Ministerio Público se vislumbra eso de la cooperación internacional, sobre todo porque se pueden dar casos de eso como le acabo de decir? ¿Y cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Sí, gracias. De hecho, estoy muy de acuerdo y conecto su pregunta con lo que decía el doctor Camejo. Realmente, en la actualidad, nosotros tenemos este tipo de delitos financieros y de todas las clases, ¿no?, cometiéndose de manera transnacional. Rompiendo fronteras a través, por ejemplo, del Internet y, de hecho, hasta desde el punto de vista de tráfico de personas, tráfico de sustancias, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos un marco legal del siglo pasado. Entonces, estamos enfrentando conductas que afectan a la sociedad actual con el avance tecnológico, con un marco legal que no es el adecuado. Naturalmente, el Ministerio Público y el sistema legal en sentido general no puede establecer como excusa el hecho de que tengamos un marco legal deficiente, sino que, como decía el doctor Camejo, se trata de adecuar las conductas, porque también recordemos que el derecho penal es restrictivo, no permite una analogía, sino que debemos tratar de adecuar las conductas a las situaciones que tenemos. Sin embargo, hemos dado pasos de avance. Naturalmente, nunca el sistema legal, nunca las previsiones legislativas corren al mismo ritmo que lo hace la criminalidad. Sin embargo, hemos tenido avances como, por ejemplo, las previsiones de la legislación respecto a los delitos de alta tecnología, en la cual si yo realizo estos temas de estafa a través del Internet, pues entonces tengo una previsión penal que es un poco más grave que la que tenemos de manera tradicional. Porque también ese es otro punto que pienso que es importante resaltar en la persecución de estos delitos financieros. Tal como decía el doctor Camejo, prácticamente todos estos delitos se persiguen penalmente, o ya sea a través de la figura penal de la estafa común, ordinaria, que es aquella que está castigada con una pena máxima de 2 años. Y eso, de hecho, y de manera irónica, no nos permite, por ejemplo, conectar con la ley de lavado de activos, en el entendido de que la misma previsión de la ley de lavado de activos, no solamente por concepción nacional, sino por previsiones internacionales, solamente permite la persecución de lavado de activos cuando se trata de infracciones graves de más de 3 años. Entonces, de ninguna manera podríamos nosotros establecer que la estafa con la configuración actual, estafa ordinaria, porque si es estafa en contra del Estado Dominicano es otra situación, pero estafa ordinaria en contra de cualquier ciudadano, no nos permite entonces, por ejemplo, perseguir de manera efectiva, de manera activa, los bienes de las personas, que nosotros utilizamos como mecanismo para poder visibilizar un poco tal vez los posibles bienes que tiene esta persona y que para poder obtener, que la víctima pueda obtener un resarcimiento. Hacemos tal vez un estudio financiero de esta persona para poder también determinar al tribunal de que esta persona no realizaba actividades lícitas. O sea, de que, bueno, y aquí aprovecho para explicar un poco el mecanismo de cómo vemos desde el Ministerio Público, cómo trabajamos la persecución desde el Ministerio Público de las pirámides, de las esquemas piramidales. Si una persona se dedica a realizar una pirámide, obviamente no va a tener un negocio que genere fondos lícitos, porque precisamente la pirámide consiste en 2 mecanismos, o en uno, el hecho de que me dedico a reclutar personas que a su vez van a reclutar a otros para que yo pueda seguir creciendo el negocio, y obviamente el concepto de pirámide responde a su figura triangular, en el cual está en la base, en el tope de la pirámide van a estar la persona que inicia el negocio y posteriormente los que van agregándose después. La base se va ensanchando y llega un momento que es insostenible por varios elementos. El primero es que no genera fondos realmente el negocio, porque no hacen un negocio propiamente, sino que se trata de una especie de recolección simplemente de dinero. Y con el dinero que estoy recolectando le voy a pagar a los que primero ingresaron a la pirámide. Regularmente se realiza con fondos, con intereses muy altos, que entonces no permiten que el negocio sea sostenible en el tiempo. Y naturalmente entonces, como desde el punto de vista de la investigación, en el Ministerio Público lo que realizamos es una especie de análisis de las finanzas de estas personas para poder establecerle al tribunal que esta persona no tenía actividades no tenía actividades lícitas que fueran reguladas
o que la actividad que realizaba de captación de fondos era irregular y que por ende entonces no tenía realmente una negociación. Ahora bien, ese informe financiero, esa actividad que nosotros realizamos de investigación, no la podemos utilizar con la imputación de lavado de activos, porque la estafa no nos los permite. Entonces, nosotros de alguna manera lo que hacemos es este análisis para que también la víctima pueda verificar a dónde se fue su dinero. Que también es un punto que yo creo que desde la óptica de victimología hay que hacer un poco de conciencia en ese aspecto, y es el hecho de que lamentablemente dentro del mecanismo de la pirámide, muchos de los fondos que las personas recaudan, que el perpetrador, ¿no?, el infractor recauda, se va quedando en el desenvolvimiento de la pirámide. Y también ese es un punto que desde la óptica del Ministerio Público tratamos de darle respuesta a la ciudadanía de ciertamente no podemos hacer un proceso de lavado de activos que, en mi opinión, no le conviene mucho a la víctima tampoco, pero ciertamente no podemos hacer un proceso de lavado de activos, no podemos hacer una incautación de esos fondos que están en X lugar, pero es muy probable que tampoco esos fondos estén disponibles, porque se han ido quedando en el proceso. Entonces, esa es también una de las dificultades que tenemos dentro del proceso de investigación de los delitos financieros. Si hablamos de entidades de intermediación financiera, bueno, ya es un poco más sencillo y sobre todo depende y nos apoyamos mucho del equipo técnico de Superintendencia de Bancos y últimamente con los procesos que mencionaba hace un rato, que tienen que ver con también inversiones en el mercado de valores, con la superintendencia que regula ese sector y que definitivamente son un punto de apoyo importantísimo para el trabajo que realizamos en el Ministerio Público. No solamente desde el punto de vista de prevención, porque a veces muchas personas cuando les ofrecen estos negocios piramidales se acercan a la superintendencia para poder conocer si realmente estas entidades tienen autorización. Y ahí entonces empieza un primer contacto con la ciudadanía donde la superintendencia, el equipo técnico regularmente les indican si tiene autorización o si no. Y ya luego entonces nos dan el aviso a nosotros de que este mecanismo se está poniendo en contexto. Aquí también quiero resaltar un segundo punto que es una dificultad importante para el Ministerio Público para perseguir este tipo de delitos. No solamente para el Ministerio Público, sino el sistema legal en sentido general. Como estos procesos son perseguidos regularmente por estafas o abusos de confianza, esos delitos son de acción pública a instancia privada. Eso significa que a pesar de que nosotros veamos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, que existen estos mecanismos piramidales desarrollándose, si no hay un ciudadano, una persona víctima que se acerque a nosotros y nos indique que ha tenido una lesión respecto a ese delito, realmente nosotros no podemos más que monitorearlo. Simplemente podemos verificar quiénes son las personas que lo están realizando, hacer algún tipo de observación, porque de hecho ni siquiera una investigación podemos iniciar en el entendido de que no estamos apoderados propiamente, sino que vemos cuáles son los mecanismos también por un mismo tema de verificar las situaciones y poder también comunicar a nuestro superior inmediato para la realización de políticas criminales al respecto. Por eso es bien importante tomar conciencia y sobre todo ustedes que forman parte del equipo de superintendencia de superintendencia de bancos y que forma parte también del aspecto técnico del mismo, tomar conciencia de que si algún ciudadano se acerca a ustedes con alguna inquietud sobre esto, avisarles que tienen que venir al Ministerio Público y presentar su requerimiento, su denuncia, para que nosotros podamos empezar a trabajar con ello. Muchísimas gracias, maestra, y tomamos nota de eso, del equipo de la consultoría jurídica y de la superintendencia. Uniendo un poco lo que ambos han tocado, Julio, te pregunto a ti, el tema, y evidentemente el Ministerio Público lo que representa es al Estado, a la acción pública, ya sea instancia privada o no, pero también hay un asunto de la victimología, y usted lo mencionó, maestra, y también Julio, en lo relativo a que al final del día no hay una reparación íntegra, digamos, ya del dinero en sí. ¿Cuál, bajo tu perspectiva, puede ser algunas mejoras o algo que se pudiera hacer en tu experiencia para mejorar eso? No sé si desde el punto de vista preventivo o durante el juicio, durante el proceso. ¿Te suena? Mira, siempre tiene que, primero, por mi experiencia
trabajando con el Ministerio Público, siempre ha habido una sinergia en cuanto a la persecución. Es sumamente fundamental el poder organizar una buena investigación de cara a un buen requerimiento conclusivo, a una buena persecución y a la obtención de resultados en el proceso. También, obviamente, organizar un andamiaje que te permita ejercer medidas cautelares en el caso de la víctima, que pudiese evitar la distracción definitiva de los fondos o una insolvencia virtual. Obviamente, una de las cosas muy importantes es muchos de estos tipos penales, como bien señalaba Karina anteriormente, hay que hacerse de tripa corazón muchas veces para perseguir estos tipos. En el caso de la estafa, el abuso de confianza, dependen de la persecución, de la acción privada, de la acción de la víctima. También el tema de cuando tú creas unas estructuras piramidales, te encuentras también con casos donde hay estructura dedicada a la captación de recursos. Muchos se daban en proyectos inmobiliarios, algo bien común en la práctica. Proyectos inmobiliarios donde se captaban recursos, te prometían una obra determinada y no se desarrollaba. Entonces, sacaban todo el patrimonio, creaban una insolvencia y ahí entraba la figura de la bancarrota. En algún momento el Código de Comercio tenía la famosa bancarrota fraudulenta y nos quedamos con una bancarrota simple que no tiene apellido, y ahora con el Código Penal, el proyecto del Código Penal que en algún momento esperamos Dios que salga, sobre todo estas infracciones que son asociadas a la estafa, si nos pudieran dar una herramienta más adecuada para combatir ese tipo de inconductas que afectan el orden económico y social. Una de las cosas también importantes, la capacitación. Como bien señalaba el Ministerio Público, desde el año, me parece, 2019, 2018, comenzaron un proceso de especialización más complejo. Primero, recuerdo, había una unidad, la unidad de delito financiero, que era muy limitada al Distrito Nacional, y se remonta a la época de la persecución de los delitos de los casos bancarios. Esa unidad fue creciendo poco a poco, comenzó a manejar delitos de otra índole, se involucraban en delitos también electrónicos que complementaban, como bien señalaba Karina, por ejemplo, la estafa utilizando medios electrónicos que te permitía pasar al lavado de activos como de infracción precedente, porque la sanción va de 3 a 7 años. Un caso muy interesante ese, porque la ley 155 te lo define como un delito precedente, pero no tenemos esa estafa ahí todavía, porque una de las cosas que yo siempre he comentado en círculos de colegas es precisamente que la República Dominicana es un caso único, donde el manual operativo salió primero que el producto. Entonces, es algo sencillamente increíble. También, esa especialización se debe dar al interno del Ministerio Público y preservarse. El Ministerio Público se ha gastado miles y millones de pesos en especialización de sus miembros. Y muchas veces tú te das cuenta de que no se sigue como una estrategia de mantener esas estructuras. Y es muy cambiante. Sin embargo, me produjo mucha satisfacción ver la semana pasada la inauguración de la Oficina de Persecución de los Delitos Tributarios, ya formalizándose. Algo que existía a lo interno de la Dirección de Impuestos Internos, pero no como una oficina del Ministerio Público como tal, con el apoyo de la Administración Tributaria. Para mí eso es fundamental a la hora de tú tener un engranaje de una definición de una política criminal sobre la persecución de delitos económicos. Gracias, Julio. Y ciertamente, como ambos lo han dicho, estamos atados por la situación legislativa actual. Es un código del siglo XIX, de inicio del siglo XIX, y la verdad es que
realmente una gran labor que hacen ustedes, aún con ese código de perseguir este tipo de delitos. Y quisiera preguntarle, magistrada, no sé si tiene algún, naturalmente respetando la confidencialidad y todo, algún caso específico en el cual, desde el punto de vista jurídico, hayan tenido que ingeniársela digamos, para perseguir este tipo de infracción, o algo por el estilo. Bueno, en sentido general, en prácticamente todos Sí. los procesos que trabajamos en delito financiero tenemos que hacer un poco de ingeniería, porque como les digo, el derecho penal no admite analogías. Sin embargo, sí, claro, siempre obviamente respetando el principio de legalidad y el debido proceso. Pero siempre tratamos o sea, lo más importante que tratamos de realizar allí es dar una respuesta a la víctima, porque por experiencia, yo tengo ya más de 10 años trabajando delitos financieros, desde el punto de vista incluso de crimen organizado. Y lamentablemente, como decía el doctor Camejo, regularmente para el sistema de justicia estos delitos no son impactantes porque no hay una persona afectada por una violación, no hay una persona fallecida, se percibe como si fuera simplemente dinero. Y yo quiero insistir en el punto que decía el doctor Fermín, o sea, no es simplemente dinero de mi patrimonio, es dinero que a la larga afecta el ahorro público, que afecta los mecanismos a través de los cuales las sociedades comerciales se financian, porque si no tenemos banca, ¿a dónde vamos a ir a buscar los financiamientos para desarrollar las empresas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los elementos que nosotros tratamos de rescatar cuando recibimos una víctima, de que esta víctima pueda tener una respuesta, obviamente con limitaciones. No puedo decir que tenemos todas las herramientas y que tal vez todas las víctimas se sienten satisfechas, porque en realidad yo sé que nos falta mucho para poder completar en lo absoluto lo que debe ser la persecución de los delitos financieros, pero creo que vamos avanzando en ese punto. De hecho, ciertamente tenemos una legislación que no nos apoya y que es anticuada, y teníamos muchas esperanzas también en este Código Penal que fue declarado ahora inconstitucional. Pero quiero resaltar también una iniciativa que entiendo que ha sido a raíz de la intervención también de la Superintendencia de Bancos respecto a la penalización de las pirámides, y que creo que me parece que está siendo discutida ahora mismo en el Senado de la República, y que ha sido también una iniciativa de la Senaduría del Distrito, que me parece muy interesante, porque ahí vemos cómo desde el punto de vista de política criminal, si bien es cierto que es reactivo, que ha sido reactivo a raíz de todos los procedimientos, de todos los procesos que se han visto últimamente, que recordamos, ¿verdad?, de la pandemia para acá, pero es una iniciativa importante en el entendido de que establece una criminalización un poco más grave que la que nosotros tenemos actualmente y que es la que utilizamos para realizar los procesos respecto a la estafa. O sea, que pienso que vamos avanzando en ese aspecto. Muchas gracias, magistrada. Julio, tú mencionabas ahorita creo que la palabra fue atenuada, una respuesta atenuada de parte de los jueces, del Poder Judicial en sentido general. ¿A qué tú crees que se debe eso? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, precisamente, como decía Karina ahorita, la ausencia de sangre. Si no hay un muerto en el medio, como se dice en el algo popular, no hay una sanción efectiva, contundente. ¿Por qué? Porque primero te analizan la sobrepoblación de los recintos. Te dicen delitos económicos. O sea, como bien señalaba Karina, lo que lo miran eso es un problema civil, entre comillas. O sea, cada vez que tú escuchas, por ejemplo, un dictamen o un análisis de una decisión donde se enfoca en ese ámbito, te produce cierta gastritis, porque tú dices, ¿y para qué yo llevé todo esto? ¿Para qué hice una investigación tan grande? Donde rompimos una serie de cuestiones relativas a la presunción de inocencia, para culminar en una decisión donde hay una pena suspendida de 7 años, 10 años, 5 años. Tú dices, ¿para qué? O sea, los delitos económicos y financieros, contrario a otros tipos penales que son quizás menos
engorrosa la investigación, menos complicada la investigación. Te toman un tiempo valiosísimo el tú organizar toda un andamiaje de investigación. Muchas veces ocurre, sobre todo, es muy común escuchar la frase, sin preso no hay proceso. Y me preguntan a mí la opinión sobre eso. Yo digo, en los casos de la persecución de ilícitos económicos, yo digo, bueno, pero mira, eso depende. Primero de las circunstancias de los presupuestos para la imposición de medidas de coerción, pero independientemente de lo que sea, muchas veces es peligroso tú tener una prisión preventiva en un caso de investigación de un delito financiero, sobre todo cuando son muy complejos, porque yo a veces me pongo en los zapatos del Ministerio Público y yo no le deseo eso a nadie, de que cuando tú tienes nada más 8 meses para tú presentar una acusación, que por más prórroga y prórroga y prórroga, tú tienes ese espada de Damocles colgándote sobre tu cuello, y la presión muchas veces social de que tú tienes que presentar una acusación lo suficientemente completa cuando hay un sinnúmero de imputados, cuando tú tienes toda una estructura detrás que tú tienes que destruir, eso es bien complicado. Y sobre todo el Ministerio Público, que no tiene 2 y 3 casos. Nosotros quizás no podemos dar ese lujo en el sector privado, que recibimos casos puntuales, pero el Ministerio Público no, el Ministerio Público tiene que recibirlo todo. Y a veces me ha tocado ver escenarios donde ellos simplemente nos dicen, vámonos con este tipo penal, que eso es lo que podemos probar fácil. Y tú dices, wow. Sin embargo, yo recuerdo en el caso Progreso que repasamos casi todos los tipos penales, o sea, de la ley 183, la 1900 por el tema de mercado de valores, por los famosos papeles comerciales, el Código de Comercio en la situación de los dividendos ficticios, que creó toda una discusión interesantísima en aquel entonces, pero también no solamente la aplicación del lavado de activos, sino no existiendo en aquel momento la actual ley de sociedades y el levantamiento del velo que figura en el artículo 12, tuvimos que hacer de tripa corazón para crear una doctrina de levantamiento de velo poco común, que en paralelo lo manejaron en Baninter, pero en nuestro caso no teníamos todas esas posibilidades para combatir para destruir aquel muro de contención que nos significaron toda una estructura corporativa en la cual todo un patrimonio estaba organizado para evitar precisamente la persecución. Y gracias a toda una construcción que se hizo desde el punto de vista jurisprudencial y del derecho comparado, logramos un entendimiento de los tribunales. Pero ahora, esa agresividad, yo diría jurisprudencial en aquel momento, no la estamos viendo. Quizás los jueces son un poquito más conservadores, quizás ya tenemos cierta disciplina en cuanto a la aplicación de determinados tipos penales, pero en algún momento es necesario que ese efecto disuasivo que produce la pena, que produce la sanción, salga a relucir para evitar estas inconductas que afectan y lesionan grandemente el orden económico y social. Excelente, gracias Julio. Ya estos últimos minutos, antes de pasar a la pregunta, quisiera darle simplemente la palabra para que den algunas palabras, valga la redundancia, de cierre sobre este tema y su participación, por favor, magistrada. Gracias. Bueno, mi última reflexión o lo que me gustaría que de todo este conversatorio quedara es resaltar la importancia de que estos delitos financieros, en sentido general, no solamente los que tienen que ver con las entidades de intermediación financiera y aquellas personas que realizan actividades no reguladas o actividades sin autorización de la Junta, ¿no? De la Junta Monetaria, sino también todos aquellos ambientales, los societarios, los que tienen que ver con valores, etcétera. Realmente el bien jurídico que afecta estas conductas es
está por encima de nosotros. O sea, no va a afectar solamente nuestro patrimonio, ni solamente nuestras relaciones comerciales. No podemos verlo como un aspecto civil, como un elemento simplemente contractual entre dos o más personas que se pusieron de acuerdo para realizar un negocio, sino que realmente nos afecta a todos. Un ejemplo es el caso Baninter y todas las situaciones que pasaron posteriormente, también los demás casos anteriores y posteriores al caso Baninter, que realmente tuvieron un efecto devastador en nuestra economía y que es muy probable que todavía estemos sufriendo algunos elementos de ellos. En ese sentido, me gustaría rescatar ese punto, tomar en consideración y recordar siempre que no es un elemento simplemente patrimonial. Estos delitos financieros afectan muy gravemente toda la economía y naturalmente van entonces en detrimento de esa función esencial que establece la Constitución respecto al Estado Dominicano de que algún día seamos todos felices. No, resaltar la importancia de que podamos en un futuro cercano tener un nuevo ordenamiento penal que sancione las inconductas que se dan habitualmente en el orden económico y social y financiero. Y sobre todo, recordar siempre de que el delincuente siempre tiene un paso adelante. Y hay que tratar de romper con esas estructuras y acortarle un poquito el paso para poder devolverle a la sociedad la tranquilidad en el sistema, la confianza y la tranquilidad en las estructuras económicas y sociales, que son las que mantienen el bien llamado pacto social y la tranquilidad en la población. Muchísimas gracias.